Te saludo con la hermosa paz del Señor en este nuevo día y agradecidos por esta nueva oportunidad de poder compartir la bendita palabra de Dios. Un día especial porque Dios permite no solamente disfrutar de su creación, sino también agradecerle por todo lo que Él ha hecho y en especial decía por este día que Él nos ha regalado. Y es allí donde anhelo compartir lo que Dios quiere hablar a su vida y a la mía. Por lo tanto, necesitamos basarnos en la bendita palabra de Dios para transmitir, para poder entregar palabra de verdad. Y es allí donde quisiera que usted me acompañe a leer en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 5, versículos del 15 al 17. La palabra de Dios declara que el ministerio es el motivo y la meta. El poder recibir la palabra de Dios es solamente una parte, porque en su segunda parte es poder entregar, poder compartir, poder disfrutar, poder vivir, ser el testimonio de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas a través del poder de su palabra. Y es allí donde Pablo, escribiendo en su segunda carta a los Corintios, como dije anteriormente, capítulo 5, versículos del 14 al 17, la palabra de Dios dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. Y menciona el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, la intención o el anhelo es poder hoy hablar de algo que se mencionó en el primer versículo. Y yo creo que es muy oportuno repetirlo, y no solamente una vez, sino varias veces, para darnos cuenta exactamente de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y es allí donde esperemos se vaya desarrollando lo que Dios quiere, lo que Dios anhela hablar hoy para usted y para mí. Entonces, aquí menciona esa palabrita, o esa expresión o esa frase, el amor de Cristo nos
constriñe. ¿Y qué es exactamente lo que Dios quiere decir a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios anhela hoy hablarnos? Porque si usted se da cuenta, la palabra amor en el mundo entero se lo menciona, se lo declara y supuestamente se lo practica. ¿Y qué quiero decir yo con esto o con este supuestamente se lo practica? ¿Por qué? Hay un malentendido en donde está confundiendo y nos está haciendo creer que el amor es un sentimiento que tiene que beneficiarnos. Dicho de otra manera, el amor es un sentir que lamentablemente quiere únicamente tratar de buscar un beneficio de lo que de una u otra manera ofrezco y debo recibir. Y es allí en donde, como decía, se ha convertido en algo tan egoísta, porque lo único que estoy yo buscando es mi beneficio propio. Tal es así que el amor se lo compara con el deseo, con la necesidad y peor aún, con el sexo. Por lo tanto, ¿qué mismo es el amor? ¿Qué representa o qué debe ser o cómo debemos nosotros sentir? Porque es allí donde recuerde una vez más qué es lo que la palabra de Dios lo declara. ¿Qué es lo que Dios está hablando en esta mañana? ¿Será que usted siente amor por alguna persona? Le aseguro que usted ya respondió esta pregunta, porque en realidad usted ama. Solo que, ¿cómo se está manifestando ese amor? Recuerde, porque el amor de Cristo nos constriñe. Por eso le decía que esta expresión lo voy a repetir, lo voy a mencionar varias veces. Y es allí donde, por lo general, el ser humano ama a las cosas y utiliza a las personas, cuando debería utilizar las cosas y amar a las personas. Y como le decía, ahí está precisamente lo que Dios hoy quiere transmitir, lo que Dios hoy quiere hablar a nuestros corazones. ¿Cuál es ese amor? ¿Por qué? Quiero yo mencionar, puede haber cierta confusión también en el significado de esta palabra que ya lo mencioné por varias ocasiones, constriñe. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que está produciendo en la frase que nosotros leímos? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, allí es precisamente, en primer lugar, si usted busca en cualquier diccionario, ¿no es cierto?, va a encontrar un significado parecido al que yo le voy a indicar. Constriñe
significa forzar a alguien a hacer lo que no quiere. Repito, constriñe significa forzar u obligar a hacer a alguien algo que no quiere hacerlo. Y otro significado es apretar. Por lo tanto, si este constriñe implica forzar a alguien, es que nos obliga por amor. No nos deja otra opción. Nos sostiene y nos presiona. Nos ciñe, nos aprieta, nos une, nos agarra, nos está forzando a hacer algo que probablemente no es muy fácil dejar de hacerlo. Y como decía, el significado en sí es forzar a alguien a hacer lo que no quiere. Es allí donde nosotros podemos darnos cuenta. Y aquí cabe una pregunta. ¿El amor obliga? Si usted ama, como yo ya pregunté, y me imagino que usted ya respondió, si usted ama, ¿está obligado a hacer algo? Usted está renunciando a algo que en realidad le gusta, le fascina hacer, pero las circunstancias, por el amor que usted siente por alguna persona, y por eso decía, no es cuestión de que yo amo las cosas. No, nosotros no debemos amar las cosas y utilizar a las personas. Cuando nosotros debemos hacer lo contrario, utilizar las cosas en beneficio de las personas a las que nosotros amamos. Por eso viene esta pregunta. ¿Será que el amor obliga? ¿Será que en algún momento usted, cuando sintió amar a alguna persona, le obligó a dejar algo que realmente le gustaba? Por ejemplo, un hobby, una manera de divertirse. Y entre estas probablemente estén las que no eran muy sanas. Pero, ¿qué pasa? Y expresiones como estas hemos escuchado. Si tú me amas, tienes que dejar de hacer eso que nos está perjudicando. Si tú me amas, no vuelvas a hacer eso que daña nuestra relación. Entonces, la pregunta que yo le hice, ¿el amor obliga? No le estoy diciendo, y no me malinterpreten, que el amor es una obligación. No. Lo que yo le estoy transmitiendo es, sobre todo en la expresión, por qué el amor de Cristo nos constriñe. Y es allí donde nosotros vamos a aprender exactamente que ese amor infinito, ese amor incomparable, ese amor de Cristo por nosotros, ese amor de Dios por nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que a través de su sacrificio hoy nosotros podamos ser perdonados y llegar a la presencia de nuestro Dios. Es eso. Y además, no es que Dios está obligado a perdonarme.
No, el amor que Él siente por mí le obliga a perdonar. ¿Por qué? Me ama. Porque yo no merezco probablemente tal perdón, pero por su amor, aleluya, el amor, ¿por qué? El amor de Cristo nos constriñe, nos une, nos aprieta, le, se forza en sí a hacer algo que probablemente alguna otra persona no pueda hacer. Es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Y por eso yo quiero hacerle notar a usted que definitivamente, ¿será que usted está amando con la posibilidad de renunciar, de dejar algo, de obedecer a sus padres, de obedecer a su jefe? Mire, y allí nosotros podemos darnos cuenta y decir, un ratito, no es que yo no le amo a mi jefe, no, no, pero es parte del amor que uno siente por el hogar, por la familia, el amor que yo tengo por mi familia, ¿no es cierto?, me hace ser obediente en mi trabajo, porque si no, yo lo pierdo, ¿sí? ¿Me estoy explicando bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo por amor he obedecido a mis padres, aun cuando yo no lo quise hacer. Yo no quise irme en contra o portarme rebelde a una orden que mis padres me dieron. ¿Por qué? Al desobedecer, yo estoy rebelándome contra él y sobre todo, no estoy demostrando que le amo. Tal es así que en los matrimonios actuales ya no existe ese amor que a uno le obliga. Ya no existe ese amor que sacrifica. Ya no existe ese amor que deja algo que perjudica tal vez la forma como uno vivía. Pero eso lo dejo por beneficio a quien yo amo. Ahora, el hecho es de que definitivamente, y es por eso que hoy ni siquiera quieren obligarse por amor a renunciar a todo aquello que estuvo como parte de su vida y simplemente dice, probemos. Si nos acoplamos, seguimos. Y quién sabe, tal vez ahí podemos casarnos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿eso será amor? Yo creo que no lo es. Porque el amor, recuerde, constriñe. El amor obliga. El amor forza a hacer algo que yo no quiero. Pero eso va en beneficio de la felicidad de quien yo amo. Ahora, si nosotros hemos hablado referente a este significado de esta palabra maravillosa y sobre todo de la expresión en donde, repito, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Renuncia.
Eso significa que nosotros teníamos que renunciar, por ejemplo, uno de mis hobbies era el fútbol. Me encantaba jugar, pero llegó un momento en que tuve que renunciar a eso, porque quería pasar más tiempo con mi familia y adicional, le conocí ya a mi Señor, a mi Redentor, y era precisamente los días domingos en que jugaba y había el servicio. Entonces, tenía que escoger entre una cosa y la otra. ¿Qué tenía que hacer? Renunciar. ¿Pero por qué? Yo me vi forzado, me vi obligado por amor a mi Salvador. Esa es la situación en donde nosotros tenemos que darnos cuenta que definitivamente el amor constriñe, el amor forza, el amor obliga a hacer algo que yo no quisiera dejar de hacer, a algo que me es difícil hacerlo. Pero entonces es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que definitivamente el verdadero amor obliga para que yo pueda mostrar o ver mejor la felicidad de alguien a quien yo amo. Dentro de todo esto, vamos a ver algo maravilloso, porque inicié indicando también, ¿no es cierto?, que el amor obliga a obedecer. Entonces, hay una expresión que también quiero transmitirle el día de hoy, y está precisamente en la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo, pero hoy en el capítulo 10, versículo 5. ¿Qué es lo que dice allí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que menciona allí 10? A ver, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, si el amor de Cristo constriñe, acá nos dice que nosotros tenemos que llevar cautivos del pensamiento, ese pensamiento rebelde, esto que en muchas ocasiones decimos, no, y yo obedezco, sí, la palabra de Dios, pero esto a mí no me parece. Esto implica obedecer. ¿Por qué? El obedecer parcialmente no es obedecer. Ahora, repito, si la palabra de Dios declara y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y es así. ¿Cuántas personas, cuántas organizaciones, cuántos grupos están precisamente creando algo diferente? Porque tomaron únicamente lo que les conviene. Y no están practicando, no están poniendo sobre sus vidas, no lo están obedeciendo en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Nosotros no podemos rebelarnos. Nosotros debemos tener cautivo a ese pensamiento rebelde. Tenemos que nosotros primero obedecer lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Por amor. Yo tengo que obligarme a mí mismo. Si yo digo que le amo a Dios, yo tengo que obedecer. Y como le dije y repito, obedecer no significa hacerlo de forma parcial o lo que a mí me conviene. No. El obedecer es cumplir con todos sus mandatos.
El obedecer es determinar en mi vida un cambio total. ¿Por qué? Algo que nosotros habíamos leído anteriormente y declara la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 que leímos, pero el versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, si alguno realmente ama a Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, una vez más, viene una pregunta. ¿Será que usted le ama a Cristo? ¿Será que el amor a Cristo le constriñe? ¿Será que el amor a Dios le obliga a hacer algo para agradarle a quien dice usted que le ama? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy debemos recibir? Algo que debe ponerse en práctica, primero en nuestras vidas, para luego transmitir, para luego enseñar a los demás a obedecer. Porque ¿de qué me sirve a mí decir que yo le amo a Dios cuando no le estoy obedeciendo? Cuando ese amor a mí no me constriñe. Cuando eso a mí no me está obligando a renunciar a algo que está dañando esa relación. Entonces, otro de los puntos, porque aquí podríamos mencionar muchísimos, pero otro de los puntos importantes que debemos nosotros poner en práctica, si en realidad hay un amor sincero, si el amor de Cristo está en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros podemos ver que definitivamente el amor nos obliga a amar a los demás. Y aquí viene lo más difícil, que sobre todo he escuchado expresiones en donde, pero eso sí, no lo puedo hacer. Es algo que definitivamente no hay cómo hacerlo. Entonces, yo quiero referirme y dirigirme a el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 29. Lucas 6, del 27 al 29. La palabra de Dios declara. 27 le decía, ¿no es cierto? 27 y 29. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Entonces, si nosotros estamos viendo aquí que son frases, son expresiones que en realidad son muy difíciles de cumplir, pero es allí donde el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. ¿A qué? Pero este es nuevamente, recalco en la expresión, no es cuestión que por obligación yo lo voy a hacer. No. El amor de Dios que
puso en mi corazón, porque la palabra de Dios dice que Él me amó primero. Entonces, con el amor de Cristo que hay en mi vida, yo me siento obligado, forzado a perdonar. ¿Pero en qué sentido? Por amor. En otras palabras, yo me he cambiado. Si soy nueva criatura, si las cosas viejas pasaron, todas ahora son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ya no puedo vivir con odio. Yo ya no puedo decir que a esa persona que me hizo daño, yo no la perdono. No. Tenemos que hoy poner en práctica y sobre todo vivirlo. ¿Por qué? Hay un sentimiento maravilloso en mi vida que me está forzando a hacer algo para sentirme bien y hacer sentir bien a los demás. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que sí, el amor de Cristo está en nosotros, también nos constriñe a hacer algo que definitivamente nos va a hacer sentir mucho mejor. ¿Qué es lo que decía aquí? ¿Qué es lo que mencionaba? Vamos a leer un poquito nuevamente. Pero a vosotros, los que oís, os digo, a vuestros enemigos, amad. Y orad por los que os calumnian. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto es, si usted que está escuchando en esta mañana estaba guardando un sentimiento que tal vez lo consideró lo correcto, que tal vez usted consideró que debía mantenerlo porque hicieron daño a un familiar suyo o porque le hicieron daño a usted, no podía ser de otra manera sino simplemente separar y sentir ese odio, ese rechazo por esa persona. Hoy la palabra de Dios dice lo contrario. Ama a tu enemigo. Es más, hoy nosotros debemos sentirnos, escúcheme nuevamente, lo repito, por favor. Si nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, nos vamos a sentir obligados, forzados a pedir perdón a los que nos ofendieron. Es esto lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y es allí donde definitivamente las cosas cambian, las cosas mejoran, nuestra vida es diferente, nuestra vida es de paz, nuestra vida es de armonía, porque el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, nuestro amor será renovado por el Espíritu Santo y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, porque yo soy y usted es una nueva criatura. En Cristo Jesús, por el amor que constriñe. Es el único amor que nos obliga a mantenernos firmes. Es el único amor verdadero que nos obliga a sentirnos en armonía, a convivir y sobre todo a aprender a perdonar, aun cuando le hicieron daño. Es allí donde nosotros podemos ver en Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39, ¿qué es lo que declara la palabra de Dios? Romanos 8, 35 al 39. La palabra de Dios declara, aquí está, ok, dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez?
o peligro o espada? ¿Quién nos separará? Si nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, que nos constriñe, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? La palabra de Dios también dice, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, sí, usted y yo podemos hacerlo, lo que aparentemente el mundo, la humanidad, el vecino, el amigo dijo, no hay cómo hacerlo. ¿Cómo vas a perdonarle después de lo que te hizo esa situación? No hay cómo. Sí hay cómo. El amor de Cristo que está en nuestras vidas nos constriñe y nos forza a vivir en paz. Lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto, yo quiero terminar esta reflexión y mostrar exactamente lo que Dios no solamente ha hecho, sino que hoy está haciendo algo maravilloso en su vida. Hoy está tocando su corazón. No se resista. ¿Sabe qué? Hoy es el día y no deje para mañana. Llame a aquella persona con la que no estaba bien y póngase en comunión. Y agradézcale a Dios porque es el amor de Dios el que le constriñe, el que le forza a hacer algo para vivir en paz. Y es allí donde concluyo, es allí donde yo termino con una frase que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. No hay sermón que pueda ser tan bien escuchado por el mundo entero como una verdadera manifestación del amor de Cristo. Por lo tanto, no hay prédica que yo pueda decir, esta es la mejor prédica. No. ¿Sabe cuál es la mejor prédica? Su vida. Cuando usted haya obedecido la palabra de Dios y cuando usted se haya acercado a esa persona que le ofendió y le pida perdón y quede en paz con ella, porque el amor de Cristo nos constriñe. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y es lo que nosotros deseamos en nuestra iglesia. Esa es la meta que nosotros tenemos, en que definitivamente el amor de los unos por los otros. Que el amor de Cristo permanezca. Le aseguro que Dios va a permitir que pronto nos reunamos en la congregación. Y es allí donde nosotros vamos a poner en práctica. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia. Que hoy en esta mañana especial, en este día maravilloso, Dios siga bendiciendo poderosamente su vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y gozosos decimos, amén. Dele un abrazo a la persona que tiene a su lado o llame a aquella persona que tiene que llamarle y dígale, Jesús te ama. Aleluya, gloria